Paz de Cristo a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos aquí a su página y canal de YouTube Doctrina Apostólica. Les saluda su hermano en la fe Juan Martínez y mi esposa Berenice Yamilet. El día de ayer subimos un video de preguntas y respuestas. El día de hoy es la continuación de preguntas y respuestas. Esto es preguntas y respuestas parte 3. Nos hacen una pregunta aquí, una hermana nos dice: hermano, ¿es bíblico la paternidad espiritual? Porque recuerden, hermanos, hoy en día nosotros como Iglesia Apostólica trabajamos bajo el sistema celular, es decir, por grupos en los hogares. Entonces, es muy común decir: ¿cuántos padres espirituales hay en tu celular? ¿Cuántos son padres espirituales? La pregunta ¿es bíblico la paternidad espiritual? ¿Será bíblico la paternidad espiritual? Por supuesto que sí es bíblico, hermano. El apóstol Pablo habló muchísimo de la paternidad espiritual. Te podemos dar más de 10 citas bíblicas, pero vamos a ver solamente una debido a que vamos a responder otras preguntas. Vámonos a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Versículo 14 y 15. Fíjate bien cómo dice. 1 Corintios 4, 14 y 15. Dice: no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Versículo 15, ahí está la clave de la paternidad espiritual. Dice: aunque tengáis 10,000 años en Cristo. La palabra ayos significa maestros. Está diciendo: aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido muchos maestros? Yo me acuerdo que desde que nací en la iglesia apostólica, he tenido muchos maestros, muchas maestras de escuela bíblica. Dios bendiga a todos y cada uno de ellos que me enseñaron bastante la palabra, me enseñaron muchísimo. Y ustedes también que me están viendo tienen muchos maestros. El apóstol Pablo lo está diciendo: aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. O sea, que es diferente, ¿eh? Nosotros podemos tener muchos maestros en Cristo, pero padres no van a ser muchos, dice Pablo. Dice: no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Clarísimo la paternidad espiritual. Pablo les está diciendo a la iglesia de los Corintios, les está diciendo: ustedes pueden tener muchos maestros. Porque acuérdense que en aquel tiempo Pablo no era el único que enseñaba. Habían grandes maestros tremendos que conocían muchísimo de la palabra del Señor. Y Pablo lo está diciendo: ustedes van a tener muchísimos maestros, pueden tener 10,000, pero padres, dicen, acuérdense que en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que, hermano y hermana, si usted ha visitado a una persona, lo ha visitado, le ha dado la palabra del Señor, le ha llevado estudio hasta su hogar, ha orado por él en la enfermedad, ha orado por él por un milagro y estuvo con él, y esa persona aceptó al Señor, se bautizó, usted es el padre o la madre espiritual de esa persona. Entonces, ¿es bíblico la paternidad espiritual? Por supuesto que sí, hermano. Es bíblico. Bendito sea el Señor. Nos hacen otra pregunta, hermanos. ¿Nos puede hablar acerca de adorar a las imágenes? Adorar a las imágenes. Me imagino que esta pregunta nos la hicieron por la situación que están pasando las personas, ¿verdad?, que están en el catolicismo. Si hay algún católico que está viendo este video, te pido que medites en lo que vamos a decir a continuación. Con muchísimo respeto vamos a hablar el día de hoy con respecto a las imágenes. Bueno, tú, hermano de la iglesia apostólica, no le puedes decir a un católico que esas imágenes son dioses, porque claramente el católico te va a decir: esos no son dioses, porque Dios solamente es uno. Esas imágenes solamente están, ¿verdad?, para recordar a aquellos grandes hombres, ejemplos de fe, te van a decir los católicos. Yo conozco la doctrina católica, he platicado con muchos de ellos
Incluso les he compartido la palabra del Señor y muchos de ellos han comprendido la escritura. Pero no les puedes decir a ellos que esas imágenes son dioses, porque te van a decir que no, que solamente tienen un solo Dios. Esa es la doctrina de ellos. Ahora, el problema tampoco son las imágenes, hermano. No hay ningún problema con las imágenes. El versículo 4, mira cómo dice, de Éxodo 24, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no tenemos que hacernos esas imágenes. El católico te va a decir: ¿a poco tú no tienes la imagen de tu mamá o de tu papá en tu casa? Por supuesto, todos nosotros tenemos la imagen de nuestros padres, de nuestros hermanos o algún familiar en nuestras casas. El problema, hermanos, no es la imagen entonces. El problema es el versículo 5. Lo que sigue después de estar hablando de las imágenes. Versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas. Estimado católico, si hay alguien que está viendo, ¿tú te inclinas ante una imagen? Por supuesto que lo haces. ¿Cuántos católicos no van hasta de rodillas porque van a hacer un pacto con una imagen? Porque van a ir a hacer un pacto con la Virgen que sea, o el santo que sea. Van de rodillas, hasta con una antorcha en su mano. No te inclinarás ante esas imágenes. Nosotros no nos inclinamos ante ninguna imagen. Podemos tener la imagen de mi madre en mi casa, pero no me estoy inclinando ante esa imagen. ¿Por qué ustedes se inclinan ante la imagen de María, la madre de Jesús? No te inclinarás, porque dice el versículo 4: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te debes de inclinar, dice el versículo 5. Ahora, un católico dice: no, es que nosotros no la adoramos, nosotros las veneramos, le damos un respeto. Fíjate cómo dice el versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tenemos por qué honrar a ni una imagen. No tenemos por qué inclinarnos ante una imagen. Por eso, estimado católico, cuando tú vas a una iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, nunca vas a ver ninguna sola imagen. No porque sean malas, las imágenes no son malas. El problema es inclinarse ante esa imagen. El problema es honrar a esa imagen. Y en el catolicismo hasta culto se les rinde. Es más, hasta hacen templos a nombres de esas imágenes. Están honrando a esas imágenes cuando el Señor dice que no. Dice el versículo 5: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate, visito la maldad, dice. Eso es una maldad hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos imágenes, no las adoramos? Por esta sencilla razón: no necesitamos imágenes nosotros, porque la palabra del Señor lo dice claramente, porque por fe andamos, no por vista. Bendito sea el Señor. Nos hacen otra pregunta por aquí, una pregunta interesante, fíjense bien. Dice: hermano, ¿por qué la Biblia católica tiene 73 libros y la Reina Valera, o sea, la Biblia que nosotros tenemos, tiene 66? Nos hacen esta pregunta interesante: ¿por qué la Biblia católica tiene 73 libros y la Reina Valera tiene 66? Bueno, déjenme decirles algo. La Biblia católica, que es la Vulgata Latina, tiene más libros que nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque ellos tienen libros que están considerados como deuterocanónicos, no apócrifos, porque yo he escuchado a muchos que dicen: es que la Biblia católica tiene libros apócrifos. No es cierto, se llaman libros deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónico? Bueno, significa que son libros que no son inspirados por Dios. Los libros que nosotros tenemos acá, los 66, son considerados inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque no se contradicen en nada. Ya les he dicho que a veces parece que se contradice, pero no es cierto, no se contradice. Sin embargo, los libros que tienen en la Biblia católica sí se contradicen, son deuterocanónicos. Y te voy a dar un ejemplo.
En la Biblia católica hay un libro que se llama Tobías. Ese libro ya lo he leído varias veces. Yo aquí tengo Biblia católica, las tengo un libro por acá así de grueso, es muy grande la Biblia católica. Tengo la Biblia de los mormones, de los testigos de Jehová, los estudio. Y en el libro de Tobías, solamente por darte un ejemplo, Tobías capítulo 12, versículo 9. Tobías no lo vamos a encontrar acá porque es un libro deuterocanónico, está en la Biblia católica. Pero fíjate la contradicción de ese libro. Tobías capítulo 12, versículo 9 dice así, escucha bien, Tobías 12, 9. La limosna libra de la muerte. Ya de entrada ya está diciendo algo que no es cierto. La limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Eso no es cierto. La limosna te libra de la muerte. Es decir, que mientras más tú des, más libre de la muerte vas a ser. Y dice, y te purifica de todo pecado. O sea que mientras más dabas en el catolicismo, eras más limpio de tu pecado. Y dice ahí, quienes dan limosna disfrutarán de larga vida. Tobías 12:9. Esto no es cierto, hermano. Mientras más dinero tú des, vas a disfrutar de larga vida. Eso no es cierto, estimado católico. Por eso nosotros no tenemos esos libros en la Biblia de nosotros. ¿Por qué? Porque son libros que no fueron inspirados por Dios, contradicen totalmente. Y eso es por darles un ejemplo. Todos los libros deuterocanónicos que tiene la Biblia católica contradicen lo que la palabra del Señor está diciendo. Entonces, ¿por qué ellos tienen más libros que nosotros? Porque ellos se lo agregaron. Ahora, nosotros hemos visto la historia de la Iglesia Católica, cuántas veces no dañaron a muchas personas, a cuántos no engañaron, diciéndoles que dieran más dinero, que el purgatorio, que mientras más limosna, por este tipo de textos bíblicos. Se los vuelvo a leer, Tobías 12:9. La limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Quienes dan limosna disfrutarán de larga vida. Esto hasta me recuerda a los famosos apóstoles, entre comillas, ¿verdad? Que están saliendo hoy en día, que tu milagro ya está por verse. O sea, es algo totalmente parecido. Gloria al Señor. Y por último nos hacen una pregunta. Hermano, ¿es recomendable ir a los retiros? Esto nos lo hace un hermano que se bautizó hace 3 semanas, que cuando me hizo esta pregunta, dice, ¿es recomendable ir a los retiros? Hermanos, por supuesto que sí es recomendable ir a los retiros. Estamos hablando de gente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Pero hay algo que les quiero decir, y esto es verdad. Los encuentros, hermanos, fueron inventados por la Iglesia Católica. ¿Sí? Fueron inventados por la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy en día, los encuentros que se hacen en la Iglesia Apostólica ya no son bajo el modelo católico. ¿Por qué se inventó eso en la Iglesia Católica? Porque el punto era dividir al pueblo evangélico y lo lograron. ¿Cuántas personas no se fueron por los encuentros? ¿Se acuerdan? No sé si en tu país o en tu iglesia se fueron muchas personas que no estaban de acuerdo con los encuentros. Lograron, ese era el objetivo, dividir al pueblo evangélico. ¿Cuántos se acuerdan de los primeros encuentros, cómo se hacían? ¿Se acuerdan de los actos de confesión? Sí, que tú ibas y le hablabas a un pastor o a un hermano de líder de la iglesia y le comentabas algunas cosas, tus problemas, algunos pecados que tenías. Eso era una confesión sacerdotal de la Iglesia Católica. El modelo de encuentro al principio era un modelo católico. ¿Por qué? Porque los encuentros fueron inventados por los católicos. Esto es verdad, hermano. Cualquier hermano que ha estudiado acerca de los encuentros lo sabe. Ahora, ¿es recomendable ir a los retiros actuales? Claro que sí, porque ya no se tiene ese mismo modelo. Gracias a Dios que la iglesia dio un giro diferente. Entonces sí es recomendable ir a los retiros y cómo nos han bendecido. Doctrina apostólica. Dios les bendiga.